Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Programa de formación. Especialidades SAT. Amparo. Doctor Luis Manuel Pérez de Hacha. Tema 1. Principios constitucionales del amparo. Subtema 1.2. Principio de proporcionalidad. Parte 1 de 2. Otro de los principios consignados en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Federal es el de proporcionalidad tributaria. Junto con el de equidad, son principios bien abstractos. Es difícil darles un contenido preciso y siquiera acotarlos, tratarles de dar unos límites que puedan llevar de manera objetiva, cierta, a precisar hasta dónde da el principio, hasta dónde limita la proporcionalidad tributaria, la potestad del Estado para establecer contribuciones. Hay una idea que se ha manejado durante décadas de que este principio que estamos mencionando obliga al Estado a que siempre los tributos tengan que atender a la capacidad económico-contributiva de los sujetos. Y aquí viene un problema, porque ¿qué vamos a entender por esa capacidad económica contributiva? Son elementos de apreciación subjetiva, de valoración incierta, pero al menos es un punto de referencia para arrancar. Y también tenemos que tomar en cuenta que este principio de capacidad contributiva puede entenderse de mejor manera si lo referimos a impuestos directos como el impuesto sobre la renta. Pero ya no es la misma aproximación cuando nos vamos a un impuesto indirecto como el IVA, o si nos vamos a los derechos, o si nos vamos a aportaciones de seguridad social. Sin embargo, ahí está. Atrás de esta idea de capacidad contributiva está la protección del patrimonio. ¿Significa esto que el patrimonio de los contribuyentes no puede sufrir un embate de tal magnitud que lo destruya, que lo aniquile? Pero también tenemos que considerar que eso va de la mano de una necesidad del Estado de no destruir uno de sus elementos esenciales, que es la población. Pero incluso tenemos que considerar que el mismo Estado tiene que impedir la destrucción del patrimonio de sus gobernados. No tanto por la disposición constitucional que estamos mencionando, sino porque al destruir dicho patrimonio se está autodestruyendo, y eso implica la desaparición del Estado mismo. Llevado a un caso extremo, si el Estado avasalla los patrimonios, ya no hay patrimonios de los particulares y llegará a un punto en que el Estado perderá su capacidad recaudatoria plena. Eso podrá pensarse en estados absolutistas de siglos pasados. No puede pensarse que eso sea viable, no tanto por la disposición constitucional que lo prohíbe, sino por la esencia misma del Estado democrático de derecho. Cuando la Constitución entonces establece que él mismo debe respetar la capacidad contributiva, implica que tiene que respetar y no destruir el patrimonio de los contribuyentes. Y eso también provoca otra aproximación. Uno, de las contribuciones vistas en lo individual, y dos, de todo el paquete tributario, lo que se le llama el impacto global de las contribuciones sobre un mismo patrimonio. La teoría constitucional tributaria ha hecho algunos esfuerzos para explorar este tema.
no ha evolucionado, aunque doctrinalmente se han planteado las ideas. ¿En qué consiste? Que si bien podrá tenerse de frente un tributo que no destruya ese patrimonio, la suma de dos o más tributos federales, estatales y municipales, al final pueden traducirse en una destrucción, en un avasallamiento completo de la hacienda particular de los gobernados. Esa reflexión está en ciernes, no se ha evolucionado, no se ha avanzado. Habrá que hacer una reflexión posterior sobre la misma, al menos académica. Lo cierto es que en términos de política fiscal, el Estado mismo, prescindiendo de consideraciones de defensa de los contribuyentes, en vía de juicio de amparo, en atención a política fiscal del Estado federal, estatal y municipal, sí tiene que considerar que la destrucción del patrimonio por violación a este principio de capacidad contributiva implica una autodestrucción del propio Estado, como lo que acabo de mencionar. Ahora bien, ya desarrollándose las ideas por parte de la Suprema Corte en relación con este principio de proporcionalidad, se señala en diversas tesis que esta capacidad contributiva tiene que referirse y vincularse al objeto gravado por la ley y a las tasas o tarifas impuestas en la misma. De manera tal que la capacidad contributiva, que es la posibilidad de transferir una parte de nuestro patrimonio a la hacienda pública, tengan que considerar qué es el hecho gravado, el hecho generador del impuesto y qué impacto cuantitativo va a tener en tasa o en tarifa, en términos porcentuales, sobre ese patrimonio. Pensemos en el impuesto sobre la renta. Lo que se grava es el ingreso, que tiene como base gravable la utilidad. Así, en términos generales, por supuesto, es más elaborado. Y a partir de ahí se fija una tasa porcentual que, variando cada año, se especifica sobre esa utilidad que como base gravable se cuantifica en la ley del impuesto sobre la renta. Ese impacto que va a tener es el que tiene numéricamente que respetar la capacidad contributiva, es decir, el patrimonio de los contribuyentes. Pero hay otra variable que introduce la Suprema Corte, que es no ver en abstracto el tema de capacidad contributiva bajo los parámetros que hemos mencionado, sino que también hay otra consideración todavía abstracta, que esa posibilidad que tengo de contribuir al gasto público deba referirse a mi potencial. Si soy partícipe de la actividad del Estado, de manera activa, de manera pasiva porque recibo los servicios que proporciona el Estado, federal, estatal o municipal, tengo un potencial. El potencial está medido o está referido a, insisto, a la capacidad contributiva. Suena redundante esto, pero la potencia que tengo me obliga a transferir una mayor aportación al Estado de mi patrimonio. Como quienes tienen menor potencia tendrán que transferir una cantidad menor. Esto también está vinculado al principio de equidad tributaria que mencionaremos posteriormente. El aspecto de la proporcionalidad tributaria, ya dejando atrás las menciones abstractas que acabo de señalar, se ha llevado a niveles
más desglosados con el ánimo de hacerlos más concretos. En la medida que un término tan abstracto y tan impreciso como proporcionalidad puede tener algún contenido. Aquí me voy a permitir leer algunos pasajes de una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que por su relevancia es importante tener bien presente. Aquí se construye por primera vez por la Suprema Corte de Justicia de la Nación las ideas de parámetros bajos y parámetros altos. Aludo a ello. En relación con el principio de proporcionalidad, dice la Suprema Corte, debe considerarse 4 elementos. El primero, la determinación de la tasa máxima que forma parte de la potestad tributaria del Congreso de la Unión en el ámbito amplio de configuración política que mencioné hace unos momentos. El segundo, que dicha determinación puede ser tomada considerando al sistema tributario en lo general, lo que me hacía referencia hace un momento. Hay que ver también cuál es el impacto que tienen otras contribuciones sobre el mismo contribuyente o sobre los contribuyentes vistos en general. El tercero, que el fenómeno financiero público no se agota en la propia recaudación, es decir, no tiene una concepción reduccionista, sino que su análisis puede abarcar también el aspecto relativo a la forma en que se distribuye el gasto público. El fenómeno tributario es una parte de un fenómeno financiero en el Estado. El fenómeno tributario es la parte que se recauda, que se obtiene el ingreso, la parte en que se gasta. En la parte en que se hace la erogación corresponde a las partidas de las erogaciones que realiza el Estado. Es el fenómeno financiero visto en su integridad, ingresos y egresos. Y el cuarto, que el sacrificio, y aquí lo remarca la Suprema Corte, que el sacrificio que la tributación pueda significar en cada caso es un elemento eminentemente subjetivo, es decir, que incide sobre el patrimonio de cada uno de los contribuyentes. Y aquí viene, a partir de todos estos 4 elementos que acabo de mencionar, la construcción de una teoría constitucional más específica por parte de la Suprema Corte en relación con el tema de proporcionalidad tributaria. Y señala, es cierto que en el ámbito amplio de configuración política que tiene el Poder Legislativo, este puede establecer tasas mínimas y tasas máximas. La tasa máxima debe evitar destruir, aniquilar el patrimonio de los contribuyentes. Pero también el parámetro mínimo que debe considerar el Estado en esa actitud recaudatoria, y no estamos hablando de tasas, estamos hablando de parámetros de actuación en el esquema de actuación política del Estado. El parámetro mínimo que debe considerar el más máximo es que hay un mínimo existencial, un mínimo vital que el Estado debe respetar a los contribuyentes. Esto es bien importante en términos de proporcionalidad, porque implica que ese mínimo vital en cada caso tendrá que definirse por contribución que se esté estableciendo. Y ahí que llegamos a un acotamiento final, conceptual, pero sí está ya más delimitado. El Estado tiene que evitar destruir patrimonio y el Estado tiene que respetar mínimos vitales, mínimos existenciales de los contribuyentes. Esa es la razón, por ejemplo, en la que un elemento, un sector de contribuyentes que tiene que respetarse en cuanto al mínimo vital es el de aquellos que obtengan salario mínimo general.
¿Por qué? Porque en la concepción de esta tesis que estamos mencionando, el salario mínimo es justo eso, mínimo vital, mínimo existencial. Si lo trasladamos al impuesto sobre la renta, estará exento, por supuesto, como también no está afecto a otro tipo de contribuciones. Incluso en el impuesto sobre la renta, la banda que se establece de no gravamen sobre el salario de los trabajadores es más amplia. Digamos que este ejemplo explica los temas de parámetros más bajos y parámetros máximos a que alude esta tesis. Fin parte 1 de 2.